Bueno, muy buenos días. Este es el podcast Disociando. Nos encontramos hoy en las instalaciones de la Universidad de Santo Tomás. Hoy es un día bastante interesante, pues vamos a discutir sobre diferentes temas o preguntas que pueden llegar a surgir en los estudiantes de diseño de interacción o incluso en los aspirantes de la misma. Es por ello que para poder contestar estas preguntas hemos traído una invitada especial. Entonces, profe, un gusto tenerla aquí. Hola Juan Diego, muchísimas gracias por la invitación al podcast Disociando, también por el encuentro el día de hoy. Ok. Entonces, ahora, empezando un poco por usted, ¿qué nos comenta? O sea, ¿cómo pudo llegar al diseño como para llegar acá, a estar acá en este mismo Bueno, máster? primero pues que yo soy diseñadora gráfica, ilustradora y actualmente hago parte del cuerpo docente de la Facultad de Diseño e Interacción. Entonces, contarles un poquito sobre mi trayectoria y cómo nació ese gusto por el diseño, cómo empecé a tocar esas primeras fibras del diseño. Fue aproximadamente, creo que por allá en el año 2007 más o menos, donde yo empecé a indagar un poco sobre qué era el diseño. En el colegio tenía profesores que eran diseñadores y con ellos pues empecé a experimentar un poco de los primeros programas que tocaba era como el AutoCAD, el Corel, hice mi primer logo. Entonces como que eso fue como el inicio de muchas cosas. Luego empecé a conocer un poco también sobre la creación de páginas web y todo lo hacía desde el colegio y en ese momento como empecé a tener como la claridad de qué era el diseño. No tenía como tal un apellido, sino el diseño en general. O sea, como que empecé a investigar, a entenderlo, pues una profesión, digamos, muy nueva en ese momento, como el diseño de los 2000, ya 2000, 2006, 2007, 2008. Ahí fue cuando empecé a entrar al mundo del diseño y ya pues mi decisión que quería hacer con mi vida era que quería estudiar diseño. Bueno, primero fue como entre mis múltiples funciones estudiar diseño industrial, pero por cuestiones de la vida terminé estudiando diseño gráfico, pero enamorada de mi profesión 100%. Así fue. Algo Wow. muy general, pero desde ese punto inició el amor por el diseño. Ok, qué curioso. Pero entonces, ahora partiendo directamente en cuanto al diseño de interacción, ¿cómo se enteró de esta disciplina? Bueno, no es tanto como el enterarme, sino el entender que el diseño va evolucionando. Claramente, cuando yo me formé como diseñadora gráfica, tuve algunos pinitos, pero no tan al fondo de qué era diseño de interacción. Realmente yo empecé a conocer el diseño de interacción ya como profesional. Yo les cuento que siendo diseñadora gráfica era muy poco lo que nosotros podíamos entender como diseño de interacción. Tal vez lo más cercano sería más allá de lo audiovisual, un poco de generar interfaces, pero no había como tal una investigación, ni tampoco nos formaron para eso. O bueno, en mi caso y en mi generación, que eso fue por allá en el año 2000, entre el 2012, 2015 más o menos, que estudié diseño gráfico, no lo había notado. Ya después, cuando me gradué, entendí que por fuera, puede ser, ¿qué les digo yo? Desde las competencias que empezamos a desarrollar como profesionales, lo que más se solicitaba era un diseñador con funciones UX. Entonces, tuve que formarme y entender la dinámica de la diseño de interacción ya en otro enfoque, pero ya desde las empresas y desde la profesión. O sea, fue muy empírico realmente. Ya hoy en día sí puedo decir que ya lo he estudiado. De hecho, acabo de culminar el año pasado, culminé mi maestría en diseño de experiencia de usuario. Entonces ya como que entender ya la dinámica
y lo que se está hablando acá en la carrera, pues ya es otra cosa. Ok, entonces podría decirse que fue ya en un contexto real que llegó a conocer Sí, más sobre esta sí, disciplina. ya en el trabajo, en la marcha, más bien. Sí. Ok, ok. Pero bueno, entonces, continuando con el tema del diseño, ¿considera que existen diferentes aspectos como estigmas o algún estereotipo con respecto tanto al diseño como al diseño de interacción? Sí, pues yo lo veo más desde mi contexto social, ¿no? Digamos que cuando uno decide ya como estudiar diseño, no le pongamos un apellido, sino estudiar diseño, siempre el estigma es como, ¿a qué te vas a dedicar? Esto te va a dar plata, esto te va a dar un futuro próspero. Y a mí me pasó, en mi experiencia personal, tuve también una charla muy profunda con mi papá cuando me dijo, ¿qué va a hacer de su vida? Y como yo ya estaba indagando mucho sobre el diseño y ya tenía como esos pinitos que tal vez maestros en el colegio me habían dado, em, pues él tenía claramente una preocupación muy alta de usted de qué va a vivir, ¿sí? Pero pues no se entiende ahorita en la sociedad que el diseño es todo actualmente. En el diseño, no, el diseño lo vemos en todas partes, todos los días, a cada momento y más el diseño de interacción. El diseño de interacción ya tiene un foco mucho más estructurado y lo hablamos desde conocer al usuario, entenderlo, porque es que nosotros no estamos diseñando para otras personas o para nosotros mismos, sino para ciertas personas en específico. Entonces, el entender entre nuestros familiares qué es el diseño, muy pocos lo entienden. Muy pocos entienden que el diseño es más profundo y tiene mucho el ejercicio del diseñar. Y aparte de eso, yo creo que en la sociedad donde las profesiones, digamos, tradicionales como la medicina, como el derecho, como tal vez alguna ingeniería, eh, tienen un peso como de esto sí, pero el diseño no, eso también hace que la estima sea diferente. Claro. Sí. Pero entonces podríamos decir que en general los estigmas que se tiene es en muy buena medida porque la gente no comprende del todo de qué es lo que va esto, podría decirse. Sí, y que tampoco tienden a entender que nosotros estamos en todas partes, o sea, en los objetos, ahorita las más tecnologías, tal vez en la parte visual de los elementos, en el marketing, en las campañas publicitarias, ¿sí? Estamos en la televisión, estamos en el internet, estamos en todo lo que vemos diariamente. Tal vez, de hecho, hasta en el celular también lo estamos, ¿no? Entonces, parte desde ahí también, que no entienden eso. Nosotros estamos en todas partes. Claro, no se le ve la relevancia que tiene el diseño, pero en Sí, todo lado está. sí, 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 Ok, completamente. ok, ok. Ok, y por parte del trabajo, bueno, ¿es posible o mucha gente preguntaba si realmente se puede vivir en un 100% de esto? Entonces, no sé qué Sí, opina. y ahí es donde le respondo a mi papá de hace años atrás que me decía de qué va a vivir. Y es muy curioso porque sí, sí se puede vivir de esto y pues bien. Mm, a ver, yo hablo mucho desde lo personal, quizás no lo hablo desde lo global porque eh, se escucha mucho, pero eso yo lo siento que es de toda profesión, pero se escucha mucho, es como, no, pues es que esta profesión no da, o de pronto no eres buen profesional, y bueno, por X o Y motivo termina siendo otra cosa, ¿sí? Y creo que es el meme común del diseñador que lo ponen trabajando en McDonald's y ese tipo de cosas, Sí, que es el chiste común. Pero en mi caso personal, he sido eh, tal vez, bueno, a veces yo lo hablo como de, bueno, he sido muy privilegiada, pero también ha sido mucho el esfuerzo que he hecho como profesional para mostrar que mi trabajo sí vale la pena, ¿sí? Desde la calidad de mi trabajo, me he desempeñado como diseñadora desde hace más de 10 años, en los cuales pues he podido solventar mi vida y actualmente soy la persona independiente. Que he estado en muchos contextos, sí, claramente sí,
y así puede pasar cuando se gradúen también los futuros diseñadores de interacción, en donde van a empezar a tocar puertas y demás, pero en este caso yo digo que sí, y porque también tiene muchas ramas en donde tú puedes estar como diseñador. En mi caso, que yo me dedico a la ilustración, yo vivo de la ilustración, ¿sí? Yo enseño ilustración, yo hago proyectos de ilustración, trabajo en proyectos tanto independientes como freelance, como proyectos ya un poco más estructurados con empresas. Y adicional a eso, pues enseño lo que me gusta hacer. Entonces, ¿qué mejor que eso? No encuentro, digamos, como un no, ¿por qué no? Más bien. Claro. Ese sería como, claro que sí se vive esto. Ok, bueno, yo creo que eso deja más tranquilo a mucha gente, la verdad, esa respuesta. Sí, y es más como desde el ámbito de que si a ti te gusta, hazlo con pasión. Yo creo que esa es la palabra. La pasión, en mi caso, ha sido un factor importante para que se pueda construir lo que tú haces. Si lo haces con pasión, seguramente va a ser uno de los mejores proyectos. Y ese proyecto te ayuda a que otras personas te conozcan en el ámbito del diseño. Es como posicionar marca. Ok, Si tú posicionas tu marca independiente, como en este caso Liliana Suárez, diseñadora e ilustradora, créeme que he trabajado tanto en esto para que personas de afuera, como ustedes como estudiantes, también me reconozcan por mi trayectoria y el trabajo que he realizado, pero con la mejor calidad por la pasión que le coloco a cada uno de los proyectos. Entonces, es más como por ahí. claro, o sea, la Sí. calidad del proyecto siempre va a ser lo más trascendental para poder uno destacar. Sí, Entonces, totalmente. Eso es eso, lo que hace el peso de un diseñador. ok, de hecho, eso conecta con el siguiente punto y es la parte del portafolio. Es qué tan importante llega a ser el portafolio para un diseñador. Muchísimo. De hecho, el portafolio es tu marca también. O sea, en el portafolio tú puedes hacer y deshacer muchas cosas, pero los proyectos que pesan y que te van a traer trabajo es a través del portafolio. En mi caso personal, la gran mayoría de mis trabajos ha sido a partir de mi portafolio. Y es más, sin que yo busque proyectos, llegan por mi portafolio. Entonces, creo que si el diseñador tiene un portafolio de peso, no va a tener pierde en su trabajo. Tanto, a ver, uno piensa del trabajo de pronto corporativo, que tienes que cumplir horario, que tienes que estar constantemente en las instalaciones, pero también está el trabajo freelance, ¿cierto? De las dos maneras, con el portafolio puedes tener y te garantizo que puedes tener una solvente económico con, con un portafolio bien hecho. Claro, genera Sí. bastante oportunidad. De hecho, por parte de lo de poder mostrar el trabajo, es más acordar el siguiente punto, que es la parte del portafolio, porque pues en muchos casos se pregunta el qué tan importante puede llegar a ser este, y pues es por eso que se tiene la duda también sobre qué se puede colocar en este para que tenga un mayor alcance, que es lo más importante del portafolio. Bueno, es una gran pregunta, Juan Diego, porque imagínate que un portafolio de un diseñador no es igual, ¿sí? O sea, tu portafolio no va a ser igual al mío o al de cualquier otra persona, porque el portafolio es muy personal, ¿sí? Me refiero a que los mejores trabajos siempre van a estar ahí, pero para eso debes detectar en qué te desenvuelves mejor, ¿sí? Pues, por ejemplo, en mi caso, mi portafolio se desenvuelve en la ilustración y a partir de la ilustración que es tal vez el foco más importante, empiezo a estructurar, por ejemplo, el cartelismo, la creación de pronto del branding a través de la ilustración, también, por ejemplo, en toda la parte que ahorita yo estoy entrando al mundo de la experiencia de usuario, lo estoy tomando desde la ilustración. Entonces, el contexto de unificar lo que a mí me gusta y claramente estoy trabajando a plenitud con estas otras cosas del diseño, es lo que hace la diferencia de un portafolio. En tu caso, de pronto tendrás otro estilo, de pronto tú dices como me voy a desenvolver tal vez en la parte de lo audiovisual, ¿sí?
Todo eso tiene que trascender de acuerdo al portafolio. Yo no tengo como tal una estructura, sino simplemente desde lo que yo soy muy buena, empiezo a realizar mi portafolio. Ok, Como la básicamente, venta ahí. claro, mostrar las habilidades que uno tiene. Exactamente. Ok, ok. Sí, sí, sí. Entiendo básicamente eso. Y bueno, entonces el portafolio nos ayuda a poder acceder a diferentes trabajos, pero algo que se pregunta mucho es el tema de si, ¿qué son algunas habilidades que no se mencionan, que es mejor desarrollarlas, pero que uno no comprende o que uno no tiene hasta ya el contexto laboral? Bueno, pero eso yo creo que uno no lo percibe a primera vista, ¿sí? Esas habilidades que de pronto en la parte del mundo laboral empiezan a solicitar, pero que uno no las percibe. Tal vez sería como, bueno, en mi caso, cuando yo me formé como diseñadora, pues yo no tenía la habilidad, por ejemplo, de diseño de interacción, ¿cierto? O de pronto de UX, estaba como un poco alejada de ese ámbito. Yo era más diseñadora clásica, el cartelismo, lo editorial, ¿sí? Pero eso lo empiezo a notar es cuando ya la demanda, y actualmente la demanda en la parte del diseño de interacción es bastante amplia. Entonces, yo empecé a desarrollar esas habilidades en el transcurso, o sea, sobre la marcha, en lo cual pues ya entendí que si no lo tenía, tenía que aprenderlo. Okay. Entonces, tuve que aprenderlo independiente. ¿Cómo? Pues en cursos, diplomados, en este caso, pues estudiarlo más. Estudié mi maestría en eso, junto con mis colegas. Creo que el profe Julián me ha ayudado un montón a desenvolverme en el tema también, porque él es un experto en eso. Él se ha dedicado mucho más tiempo que yo en el ámbito, y creo que eso me ha ayudado a consolidar un concepto diferente de esas habilidades que yo no tenía y actualmente puedo desenvolverme en ello. Ha Okay. sido muy independiente. Ok, Sí. ok. Básicamente podríamos decir que es la capacidad de seguir aprendiendo, no Sí, dejar de aprender nuevas habilidades o lo que es se que solicite en el momento. sí, es que el diseño evoluciona todos los días. Y más con el tema ahorita de la IA, que ha sido, pues, digamos, ha sido una charla de en qué me puedo desenvolver junto con la IA, ¿sí? Porque uno, es verdad, la IA ahorita actualmente no hay que volverla el enemigo, sino el amigo. Pero ¿cómo hago para que esta herramienta me ayude? Entonces, sí, yo creo que si nos quedamos en el diseño de hoy en día y lo vemos a 10 años, no va a ser nada igual. No, Hay que claro. seguir evolucionando todos los días. Sí, uno siempre ir cambiando, como todo, Sí, básicamente. completamente. Fluye. Ujú. Ok, ok. Bueno, entonces pues ya para ir cerrando, como qué cosas te hubiera gustado saber antes de, por ejemplo, ya entrar al mundo del diseño. ¿Qué cosas me hubieran gustado saber antes de entrar al mundo del diseño? Bueno, tal vez es que en ese momento o en esa etapa todo era muy fascinante, ¿no? O sea, como que cada cosa que yo aprendía nuevo era como increíble, fascinante, espectacular. Y pues uno empieza a alimentarse de lo primero que se encuentra. De pronto ya en el transcurso que me empecé a formar, sentí muchos vacíos, pero por lo mismo, porque creo que en ese momento la tecnología no era tan estructurada como hoy en día, ¿sí? Digamos que han pasado 10 años y 10 años pesan un montón. Entonces, ¿qué me hubiera gustado saber, por ejemplo, en mi formación? Tal vez yo eh, no hubiera diseñado tanto para mí, sino para personas a las que me gustaría saber sus motivaciones, ¿sí? Que es lo que hablamos mucho en los usuarios y todo eso. Tal vez no entendía mucho esa dinámica del diseño, estaba centrado en qué o para quién. Entonces, eso tal vez me causó un poco de conflicto ya como recién graduada, porque no entendía el consumo visual, más bien, no lo entendía de esa manera, pero ya desde la investigación, ya el de entender, el comprender, creo que me hubiera gustado aprender más en mi formación sobre eso.
Ok, ok. Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias por poder contestar estas preguntas el día de hoy. La verdad considero que esto fue bastante nutritivo, podríamos decir, para las personas que todavía tienen diferentes dudas acerca sobre esta carrera y en general sobre esta disciplina, pero pues podemos determinar bastantes aspectos, como por ejemplo el hecho de que realmente sí se puede vivir de esto sin Ujú. mucha complicación. Realmente uno tiene que tener pasión, como usted misma dice, para poder hacer las cosas que nos gustan, pero que la gente necesita. Entonces, pues bueno, profe, de nuevo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, a ti, Juan Diego, por la invitación y al podcast Disociando también por la invitación. Muy agradecida por compartir este momento y por hablar de diseño. Creo que es algo que no debemos dejar a un lado, sino constantemente entre nosotros irnos nutriendo y también evolucionando. Muchas gracias por la invitación.